agravadas y atenuadas. Pero vamos a comenzar con el tema de la culminación del contrato de trabajo, observando que la ley de contrato define los diferentes artículos eh, como causales en virtud de quién produce la extinción. En el caso de que la decisión haya sido tomada por el empleador, hay dos formas de extinguir el contrato. Una es con causa y la otra es sin causa. Si la decisión la toma el trabajador, hay tres posibilidades: o bien renuncia o abandono de trabajo o despido indirecto. Cuando ambos dos se ponen de acuerdo, se denomina mutuo acuerdo, y cuando nos encontramos con causas ajenas a la voluntad de las dos partes, encontramos la extinción por fuerza mayor o por falta o disminución de trabajo, por muerte del trabajador, muerte del empleador, por el vencimiento del contrato a plazo fijo mayor a 1 año, por la extinción por quiebra o por concurso del empleador, la jubilación y la extinción por incapacidad o inhabilidad del trabajador. Estas son las causales de la ley de contrato de trabajo, por las cuales culmina el contrato. Bien, vamos a ver acá un cuadro en donde hacia la izquierda están las causales que enumeramos o que mencionamos recién, y columnas. La primera columna se refiere a la remuneración o sueldo proporcional o completo al momento del egreso, de la fecha de egreso del empleado con la culminación del contrato, más el aguinaldo, que ante los casos de extinción también debe determinarse el aguinaldo proporcional en función a los días devengados del semestre en que se produce esa extinción. La segunda columna es la indemnización de las vacaciones no gozadas, más la 12ª parte de esa indemnización en concepto de SAC sobre las vacaciones no gozadas. Luego encontramos la indemnización integración mes despido más SUSAC, la sustitutiva de preaviso más SUSAC, la indemnización por antigüedad del artículo 245 y la indemnización por antigüedad del artículo 247. Yo quiero ahora que observen las dos primeras columnas, 1 y 2, que ante todos los casos o causales de extinción dice sí, lo que significa que independientemente de cuál fuese la causal de extinción del contrato, siempre debemos liquidar esta primera y esta segunda columna. Por supuesto que vamos a ver que en el caso de la renuncia del trabajador, no le corresponde más que las dos primeras columnas, en las otras dice no. La jubilación del trabajador también tenemos las dos primeras. Esto le vamos a dedicar también un tiempito separado al tema de la jubilación del trabajador. La extinción por justa causa, por supuesto las dos primeras. Pero ¿qué pasa? Cuando el empleador determina que despide con justa causa o con causa, debe enviar una carta documento en donde haga hincapié en lo que pasó y cuál es la causa justa que él considera por la cual se extingue el contrato, dando lugar a que el empleado, a través de un telegrama obrero, pueda contestar a esa carta documento. Por supuesto que la justa causa la evalúa un juez
Ahí se aplica el artículo 242, en donde meritúa el juez si es que hubo una justa causa. Ante el fallecimiento del trabajador, tenemos las dos primeras columnas y la última, que es la indemnización por antigüedad del 50%. Si fallece el empleador, la misma situación es la indemnización por antigüedad al 50%. Ante la quiebra o concurso del empleador, si hubo dolo por parte del empleador, va a tener que abonar la indemnización al 100%, y si no hubo dolo, al 50%. Acá, por supuesto, que interviene un juez y un síndico. Hay, desde el momento en que se da la quiebra o el concurso, hay 60 días para que se tome la decisión de si se continúa trabajando o si se extinguen los contratos de trabajo. Y esto es 60 días para que se tome una decisión. Y luego se evalúa si hubo dolo o no. Es decir, la existencia de la quiebra o del concurso no implica la disolución del contrato de trabajo, sino que hay que esperar por 60 días cuál es la decisión que se va a tomar. Y si se decide que no se va a continuar con las relaciones laborales, se extinguen, pero tomando como fecha de extinción la fecha en que se declara la quiebra o el concurso. Los casos en donde existe incapacidad del trabajador, entonces hay que abonar el 100% de la indemnización por antigüedad. Y en los casos en donde hay inhabilidad, entonces, si no hubo dolo, si no se ha infringido el propio empleado ese no apto para trabajar en ese puesto de trabajo, se le paga la indemnización por despido al 50%. En el caso de que el empleado haya hecho un abandono de trabajo, se lo toma como una renuncia tácita, por lo tanto van solo las dos primeras columnas, advirtiendo que corresponde, antes de considerar abandono de trabajo, que el empleador intime por una carta documento al empleado a que se reintegre a sus tareas dentro de las 48 horas. Y allí pueden suceder tres cuestiones: que se reintegre a trabajar y pueda justificar esos días de ausencia, que se reintegre a trabajar pero que no tenga ningún justificativo, con lo cual se le descontarán esos días, o directamente que no se presente. Y ante esa situación se le manda otra carta documento en donde ahí sí se considera abandono de trabajo. Pero ante esto hay que tener muchísimo cuidado, porque hoy también se aplica las indemnizaciones por daños y perjuicios, que implican probablemente, o quizás en algunos casos, una indemnización por discriminación o una extinción de contrato por discriminación. Y entonces, ante el abandono de trabajo, tendríamos como empleadores que averiguar qué está pasando con ese empleado. Porque, fíjense, por ejemplo, si el empleado fue detenido por una causa ilícita, por una causa penal, y está detenido, ¿no? Y nosotros, el empleador desconoce esa situación, y entonces le manda la primera carta documento, le manda la segunda, y como respuesta el empleado puede sentirse despedido en forma indirecta. O sea, él se va a dar por despedido porque va a decir que el empleador lo discriminó porque estaba detenido.
Entonces, en ese tiempo que está detenido, en realidad no se disuelve el contrato, sino que hay una suspensión preventiva. Si el empleado es culpable de ese ilícito, esos días suspendidos no se le pagan, y si resulta absuelto, el empleador va a tener que pagar estos días. ¿M? Entonces, esto de la suspensión preventiva lo van a encontrar en el artículo 224 de la ley. ¿M? Lo mismo puede pasar si tiene un accidente inculpable y bueno, lo tienen que internar y el empleador no se entera de esa situación y no puede comunicarse con ninguno conocido o familiar del empleado, y también lo intima a que se presente a trabajar, y la respuesta también puede ser que se dé por despedido en forma indirecta por considerar que lo está discriminando, o sea, que en vez de que sea un abandono de trabajo, lo está discriminando porque está enfermo. Bueno, el despido sin causa o incausado es el que tiene todas las indemnizaciones, o sea, la integración mes despido si corresponde, la sustitutiva de preaviso en el caso en que no se otorgue preaviso, y la indemnización por despido del artículo 245. Luego vemos el despido indirecto, en donde, como mencioné, el, el trabajador va a reclamar los mismos conceptos que si hubiese sido un despido sin justa causa, o sea que se equipara al renglón de arriba, que es despido sin justa causa. Ante la fuerza mayor, es decir, cuestiones de la naturaleza o la falta o disminución de trabajo, e inclusive cuestiones tecnológicas, vamos a tener que primero hacer un procedimiento que se llama preventivo de empresas en crisis, y después abonar el 50% si corresponde. Si no, va a tener que ser el 100%. Por último, el mutuo acuerdo, en donde para que este, sea una extinción por mutuo acuerdo, que es el artículo 241 de la ley, esta extinción debe hacerse ante la autoridad administrativa local del trabajo o ante un escribano público con matrícula en el lugar del domicilio de explotación donde trabaja el empleado. Y en general ahí lo que se resuelve es pagar una gratificación en relación a lo que le hubiese correspondido si hubiese sido un despido sin justa causa. Bien, o sea que este cuadro, tenganlo presente, porque es el que define qué indemnizaciones habrá que calcular. Respecto a la muerte del empleador, digamos que por el fallecimiento no se va a extinguir en principio el contrato de trabajo. Si se extinguiese sería por una excepción que se justifica al principio de continuidad del contrato, ¿no? La regla general es que el contrato no se extingue por muerte del empleador, y que en cambio continúa con los sucesores universales o con los singulares. Pero la muerte del empleador, la inhabilidad o la jubilación no son los que en realidad producen esta extinción de contrato, sino la imposibilidad material de cumplir con el objeto del contrato, porque depende de las condiciones personales del empleador. Supongamos un médico en un consultorio médico que tiene una asistente, y entonces fallece el médico y ya no hay posibilidad de continuar con ese contrato, y en ese caso hay una extinción del contrato. Entonces, las características son cuál es la condición personal o legal del empleador, la actividad profesional o alguna otra circunstancia que deben ser determinantes para
la existencia o no de esa relación laboral. Es automática en este caso, con la muerte del empleador, en este caso que se dé la primera característica, y cuando se calcula la indemnización al 50%, no se aplica ningún tope a el cálculo de esa indemnización, que luego vamos a ver son los topes indemnizatorios. ¿A quién le corresponde abonar las dos primeras columnas y la última? Acá se requiere la declaratoria de herederos, o sea que tiene que haber una apertura de la sucesión de ese empleador y que los hijos sean declarados herederos universales. Los hijos pueden ejercer el derecho de aceptar o renunciar a la herencia. Por supuesto que si aceptan, tienen que pagar los conceptos que adeudan al empleado en función a la tenencia de la herencia que les corresponda. En cuanto a la muerte del trabajador, los beneficiarios o los derechohabientes van a percibir las dos primeras columnas y el 50% de la indemnización por despido. Acá no se requiere la apertura de la sucesión, no se requiere la demostración del carácter de heredero. Hay que acreditar el vínculo o las circunstancias que la norma prevé para el caso de las uniones convencionales. Entonces, ¿qué pasa cuando muere el trabajador? Además e independientemente de esta indemnización del 50%, le va a corresponder cualquier otro beneficio, como por ejemplo, de acuerdo al tipo de muerte de que se trate, la suma asegurada del seguro de vida colectivo obligatorio o la indemnización de la ART. Entonces, independientemente de esta del 50%. Y para poder percibir esta del 50%, la ley requiere que haya una antigüedad como mínimo de 3 meses de antigüedad con el mismo empleador. En realidad no lo requiere la ley, sino la jurisprudencia, porque la ley de contrato de trabajo no menciona eh, un mínimo de antigüedad. Cuando calculo el 50%, no aplico tampoco ningún tope indemnizatorio. ¿Y quién percibe esa indemnización? Bueno, acá hay una ley 18037 que es una ley de jubilaciones que en realidad no está vigente, porque la vigente es la 24241. Difiere una de otra respecto al orden de prelación para percibir la indemnización y los salarios, o sea, primera, segunda y última columna, eh, y muchos juristas o este, doctrinarios opinan que el orden de prelación es el de la otra ley, la 18037, y en cambio otra parte presume que es la de la 24241. La que está acá expuesta es de la ley de jubilaciones vigentes, de la 24241. Pero independientemente de cuál sea este orden, al empleador se le puede presentar ciertos problemas en cuanto a no saber si, por ejemplo, aparece un conviviente y todavía existe una viuda porque no han hecho ninguna separación. Entonces, en realidad, si no puede identificar a los beneficiarios del trabajador, lo que se recomienda es que deposite judicialmente el importe que debe abonarle y la citación como terceros a quienes podrían resultar legitimados a demandar ese beneficio, es decir, los supuestos derechohabientes. Esto tampoco es un procedimiento obligatorio, porque tampoco lo menciona la ley de contrato de trabajo, pero de alguna forma
el empleador se desliga de esta situación de no saber en realidad a quién abonarle esos saberes e indemnizaciones. Entonces, resumiendo, independientemente de la causa que genere la extinción, siempre tengo que calcular conceptos remunerativos como el sueldo devengado a la fecha de egreso y el SAC proporcional a la fecha de egreso. Dentro de lo que es el sueldo o el haber devengado, están los conceptos remunerativos y los conceptos no remunerativos. Dentro de los remunerativos, yo puedo tener remuneraciones fijas más remuneraciones variables. Además, en el caso en que el empleado perciba en forma habitual y regular una gratificación, también le corresponde al momento de la extinción que calculemos la proporción de esa gratificación, si es semestral, en función a los meses del semestre en que estuvo trabajando. Y luego conceptos no remunerativos en donde está la indemnización por vacaciones no gozadas y su SAC. Esto del SAC también es discutible, ¿no? O sea que estamos refiriéndonos acá a los conceptos de la columna 1 y de la columna 2. Ok. Vamos a ver la indemnización de vacaciones no gozadas y acá vamos a tener que tener en cuenta algunos de los conceptos que vimos cuando estábamos en la liquidación de vacaciones anual. Pero ahí habíamos dicho que ante la extinción es la única situación en donde esas vacaciones no se gozan, sino que se pagan, se sustituyen por el pago. Y además no se abona la licencia completa que le hubiese correspondido, y tampoco un día cada 20 días efectivamente trabajados. Acá el proceso que hay que llevar a cabo es pararse al 31 de diciembre del año de la extinción, aunque al 31 de diciembre no esté trabajando ese empleado, pero hay que pararse en ese punto. Y nuevamente, como dijimos hoy más temprano, si el empleado ha trabajado para el mismo empleador en un contrato anterior, sumar los tiempos de servicios. Entonces, nos paramos a ese 31 de diciembre del año de la baja y de acuerdo a la antigüedad que tendría a ese 31 de diciembre, vemos cuál sería la licencia completa de los días que le corresponderían. Pero la realidad es que no estuvo trabajando los 360 días del año, en consecuencia, supongamos esos 28 días que le corresponderían, no se los voy a pagar, sino que voy a proporcionar esos 28 días en función a los días devengados del año de la baja. Entonces es una indemnización que es equivalente al salario que corresponde al periodo de descanso, pero proporcional a la fracción del año trabajada. ¿Y cuál va a ser la base de cálculo? La remuneración fija, siempre vamos a aplicar acá los mismos conceptos para calcular que en la licencia anual ordinaria, o sea que el divisor va a ser 25. La parte de la remuneración fija van a ser los conceptos remunerativos últimos conocidos. Esto también se calcula por lo devengado, ojo con esto, por lo devengado, para lo cual hay que hacer un cuadro de devengamientos, como hicimos para el aguinaldo. Y por la parte variable también vamos a hacer dos promedios, el promedio de las remuneraciones variables devengadas
del año al que corresponde la extinción del contrato y el promedio de las remuneraciones variables devengadas de los 6 meses anteriores al despido. Tomamos el mayor y lo dividimos por 25 y sumamos lo fijo más el resultado de lo variable y lo multiplicamos por aquel número o días que hemos obtenido de la ecuación anterior. En definitiva, ¿qué es lo que tengo que hacer o cómo tengo que hacer este cálculo? Entonces, vamos a un ejemplo. Supongamos que se extingue un contrato de trabajo un 31 de marzo, me paro el 31 de diciembre y ¿cuál es la antigüedad del empleado? Entonces, a ese 31 de diciembre, la antigüedad sería, perdón, a ese 31 de marzo, la antigüedad sería 4 años y 8 meses. Pero yo dije, me tengo que parar al 31 de diciembre. Ahí tendría 5 años y 5 meses. ¿Ven cómo me cambia la antigüedad con el paso del tiempo? Y yo tengo que ver entonces, para 5 años y 5 meses, cuál es la cantidad de días que tendría que pagar. Y en realidad, en estos 5 años y 5 meses, estamos en el rango de los 21 días. Pero 21 días se hubiese trabajado los 360 días del año. En consecuencia, yo dije, esos 21 días yo los tengo que proporcionar. ¿Cómo los voy a proporcionar? Porque voy a mirar cuántos días de vengados hay entre el 1 de enero y el 31 de marzo, que es la fecha de la extinción, y hay 90 días de vengados. En consecuencia, esos 90 los voy a multiplicar por los 21 y dividir por 360. El resultado es 5,25 días. Acá no se trata de de gozar esos días, sino de abonarlos. Por lo tanto, le voy a abonar 5,25. Si esto fuese el cálculo de la licencia anual ordinaria, yo acá lo que tendría que hacer es otorgarle 5 días de goce, de vacaciones. Si esto fuese 5,55, le otorgaría 6. Pero acá le voy a pagar 5,25. Y entonces voy a proceder a ver cuáles son las bases de cálculo. Entonces voy a ver la remuneración fija, la voy a dividir por 25 y justamente la voy a multiplicar por estos 5,25. Buscaré el mejor promedio, lo divido por 25 y también lo multiplico por 5,25. Y sumo la remuneración, o sea, el resultado de esta primera ecuación del resultado de la segunda. Entonces, vuelvo. Me fijo a la fecha de la extinción cuál es su antigüedad. Luego me fijo cuál es su antigüedad, pero al 31 de diciembre del año de la baja. Y en función a esa última antigüedad, me fijo cuántos días le corresponderían y los proporciono en función a los días devengados del año de la baja. Supongamos que la remuneración fija es 100.000 y el promedio de la variable devengada 45.000. Entonces, sumo los 100.000 más los 45.000, divido por 25 y multiplico por 5,25. La indemnización de vacaciones no gozadas es 30.450 pesos. Y a este importe le aplico la 12ª parte en concepto de aguinaldo, pero como un no remunerativo. O sea, estos 2.537,50 siguen al concepto principal, que es un concepto no remunerativo. Por lo tanto, este aguinaldo es no remunerativo. El tema es que acá están divididas las aguas porque tenemos dos
doctrinas. Una donde no están de acuerdo con el cálculo de esta 12ª parte, porque mencionan que siempre en la base de cálculo del aguinaldo solo van a esa base los conceptos remunerativos y en consecuencia no se puede calcular aguinaldo sobre un concepto que es no remunerativo. Por otra parte, la otra parte de la doctrina opina que cuando uno calcula la licencia anual ordinaria, eso es base de cálculo del aguinaldo. En consecuencia, si en vez de pagarle la licencia anual, le estamos extinguiendo el contrato y le estamos pagando una indemnización, si no le pagamos estos 2.537,50, le estaríamos pagando menos que si estuviésemos calculando una licencia por vacaciones. Eso es entonces lo que opina esta parte de la doctrina. Entonces yo directamente calculo la 12ª parte porque ante una demanda laboral acá en los juzgados laborales, si no se ha calculado esta 12ª parte, obviamente que el empleado va a pedir que se recalcule la indemnización y seguramente el juez dará lugar a esa situación. Bien. Ahora tenemos que ver, perdón, no les dije que todo lo que se refiere a esta indemnización de vacaciones no gozadas lo van a encontrar en el artículo 156 de la Ley de Contrato de Trabajo. Son 3 renglones que si los leen no se entiende y esto es, digamos, lo que yo bajo a tierra para que lo puedan entender, porque realmente no se entiende. Esos 3 renglones, ¿no? Bueno, ahora vamos a pasar a ver el tema de el otorgamiento o no de preaviso y la integración de mes de despido en el caso en que corresponde. Lo primero que vamos a ver es un artículo que es el 231 de la ley, donde se menciona que la parte que quiere extinguir el contrato de trabajo está obligado a notificar con cierta antelación a la otra parte la extinción del contrato. Gracias. ¿Me escuchan? Entonces, ¿con qué antelación, a qué antelación se refiere este artículo 231 de la ley? Si se trata de que es el trabajador el que quiere extinguir el contrato de trabajo, debe hacerlo con 15 días de antelación, comunicárselo a su empleador, cuestión que en la práctica nunca ocurre. Ahora, si es el empleador el que va a extinguir el contrato, acá tenemos que observar si el empleado está en periodo de prueba y en ese caso el empleador tendrá que avisarle con 15 días de anticipación, y ahí le estaría otorgando ese preaviso de 15 días. Si el empleado ya tiene una antigüedad mayor a 3 meses, pero igual o menor a 5 años, le va a otorgar un mes de preaviso, entonces por lo tanto le tiene que notificar con un mes de anticipación la fecha de la extinción del contrato y ahí le estaría otorgando un mes de preaviso. Si la antigüedad del trabajador es mayor a 5 años, el empleador le va a tener que comunicar con 2 meses de anticipación y obviamente otorgarle 2 meses más, esos 2 meses de relación laboral, que cuando terminan se extingue el contrato.
La ley de pymes, nuevamente, acá también la vemos en el artículo 95, menciona que independientemente de la antigüedad que tenga el empleado, e invariablemente siempre va a ser de un mes. Bien, si se va a otorgar el preaviso con esa antelación, significa que durante 15 días o un mes o 2 meses, lo que corresponda, el empleado va a seguir prestando servicios y el empleador le va a hacer la liquidación de haberes como la que venía haciendo normalmente. Y esos 15 días o un mes o 2 meses van a sumar remuneraciones y se van a tomar como tiempo de servicio. O sea, aumenta la antigüedad a los efectos de la indemnización por antigüedad. Porque independientemente que le otorgue ese preaviso, le va a tener que pagar al final de ese preaviso la indemnización por antigüedad. Entonces, el empleado va a trabajar, percibe sus saberes como normalmente, ese mes o 2 meses se computan como tiempo de servicio, se asuman a la antigüedad y por lo tanto tendríamos que pensar que cuando tenemos que calcular el SAC proporcional de la extinción, ese mes o esos 2 meses cuentan, ¿sí? Para ver, por un lado, el tiempo de servicio, pero también para saber cuál es la mejor remuneración mensual devengada de ese semestre de la extinción. ¿Me siguen? Entonces, además, aquí va a tener 2 horas diarias para ir en búsqueda de otro empleo. Inclusive el empleador puede decirle que le va a pagar el preaviso, pero que no vaya a trabajar, que no tenga la obligación de ir a prestar servicios. Sería la excepción al deber de ocupación que está obligado el empleador a otorgar. Ahora vamos a ver los casos que tenemos que considerar eh, cuando se otorga preaviso. Pero el preaviso se debe demostrar por escrito. Entonces, al ser por escrito, tiene carácter recepticio y esto significa que tiene validez cuando llega al destinatario, esa carta documento del empleador. Y el preaviso comienza a regir al día siguiente, ¿sí? De la notificación fehaciente, del haber el empleado recibido esa notificación. Y acá también, para ver cuál es la antigüedad del empleado, nuevamente tengo que prestar atención en el caso de que ese empleado haya trabajado para el mismo empleador en un periodo anterior, también la debo sumar. Siempre debo sumar todos los tiempos de servicio. Bien, si el empleador decide extinguir el contrato de trabajo sin otorgar ese tiempo de preaviso, va a tener que sustituirlo por una indemnización sustitutiva del preaviso, más su SAC. Y si el despido no corresponde al último día del mes, el empleador va a tener que pagar una indemnización que se denomina integración me despido, es decir, le va a pagar los días que faltan para concluir el mes, desde el momento en que se extingue el contrato hasta el último día del mes. Obviamente que si lo despide el último día del mes, no hay indemnización e integración mes de despido. Bien, veamos. ¿Qué pasa
Porque ese otorgamiento de preaviso son días corridos. Empecemos por ahí. Así que en principio no hace falta que comiencen un lunes, pueden comenzar cualquier día de la semana. Pero ¿qué puede pasar mientras el empleado está trabajando ese mes o 2 meses porque le otorgaron el preaviso? Se puede enfermar, o sea, tener una enfermedad o un accidente inculpable o algún accidente de trabajo in itinere o alguna enfermedad profesional donde lo va a cubrir la ART, o puede estar de licencia por vacaciones o solicitar una licencia especial o si existe alguna causa de suspensión preexistente, el preaviso que le pueden notificar no va a tener efectos porque está suspendido. Fíjense que toda licencia con derecho a cobrar los salarios suspende el curso del preaviso. Esto que implica que se interrumpe el preaviso y, por ejemplo, comienzan a computarse los días de licencia por enfermedad. Y ahí, como vimos antes, el artículo 208 menciona que cuando otorgamos el preaviso y el empleado comunica que está enfermo, se interrumpen esos plazos. ¿Y qué tengo que calcularle? La licencia por enfermedad, con la fórmula que nos da el artículo 208 que vimos. Y cuando le dan el alta a ese empleado, recién ahí vuelve a cumplirse con los días restantes del preaviso. ¿Y qué puede pasar ahí? Depende de si está en la situación de que tiene una licencia con goce de haberes de 3, de 6 o de 12 meses en el caso de que no le den el alta y después puede entrar al periodo de conservación de puesto. En ese caso, ya le otorgó el preaviso. Entonces se empiezan a correr todos los plazos y el empleador corre el riesgo de tener que esperar un año o más para poder proceder a la extinción del contrato. Obviamente que otorgar el preaviso es más económico que sustituirlo por una indemnización, porque vamos a ver cómo vamos a calcular esa sustitutiva de preaviso y obviamente es más oneroso que pagarle los haberes del mes normalmente, la remuneración fija más las variables. Entonces tenemos este tema, ¿no? De las contingencias posibles ante la interrupción de los plazos del preaviso. Por otro lado, esto ya lo vimos, obviamente, paso. Vamos a ver ahora cuáles son las bases de cálculo de esta indemnización sustitutiva de preaviso, la de integración de despido y los SAC. Y lo vamos a ver ahora para el personal mensualizado. Entonces, vamos a ver primero la antigüedad del empleado, o sea que vamos a ver 3 columnas. Una, cuando está en periodo de prueba, que la antigüedad es menor a 3 meses. Otra, que la antigüedad es mayor a 3 meses y menor o igual a 5 años. Y la última columna es cuando la antigüedad es mayor a 5 años. Entonces vamos a ver las bases de cálculo. Cuando estamos en este periodo de prueba, la indemnización sustitutiva de preaviso es de 15 días. O sea que si el empleador le otorga el preaviso, son 15 días. En este caso,
no los otorgó, entonces le va a pagar por las remuneraciones fijas, la remuneración bruta fija, la va a dividir por 30 y la va a multiplicar por 15 días. Dentro de esto va el SAC proporcional al tiempo trabajado, mes, 2 meses, 2 meses y medio, y además, si tiene remuneraciones variables, va el promedio de las remuneraciones percibidas del último tiempo trabajado. Entonces sumamos lo de la remuneración fija más lo de la variable, ¿m? Y le aplicamos la 12ª parte de SAC. Ahora, si nos vamos a la segunda columna, vamos a ver que por las remuneraciones fijas le vamos a pagar un sueldo más el promedio también de las remuneraciones variables percibidas de los 6 meses anteriores. También le voy a calcular el preaviso. Y si la antigüedad es mayor a 5 años, le va a corresponder 2 remuneraciones fijas más el promedio de las remuneraciones variables percibidas de los 6 meses anteriores, y también voy a calcularle la 12ª parte. Respecto a esta integración mes-despido, en el caso de que no lo despida el último día del mes, en periodo de prueba no corresponde, no se paga, y en las otras 2 columnas sí corresponde, y la base de cálculo es igual al de la del preaviso. Entonces yo tomo la base del preaviso, lo divido por 30 y lo multiplico por la cantidad de días que faltan para el último día del mes. Y por supuesto, le calculo la 12ª parte a esa integración mes-despido. Y como son conceptos no remunerativos, no están sujetos a aportes y contribuciones porque son indemnizaciones. Vamos a ver lo mismo, pero para un empleado jornalizado. Uy, perdón, vuelvo. El concepto es la indemnización por las vacaciones no gozadas. Al igual que el mensualizado, me voy a parar al 31 de diciembre del año de la baja y voy a ver cuál sería la antigüedad. Y en función a ello, ¿cuántos días le voy a tener que pagar? Pero esa cantidad de días la voy a proporcionar nuevamente en función a los días vengados del año de la baja. Y acá voy a tener que ir sumando primera y segunda quincena, respectivamente, y voy a, en principio, eso para la base de cálculo, pero obviamente que para esto voy a obtener un número de días que voy a tener que pagar. Y por el otro lado, para ver cuál es la base de cálculo, voy a tener que aplicar el jornal por hora por las horas de vacaciones proporcionales o por los días que obtuve recién, por los días que le voy a tener que pagar. Y también acá voy a tener en cuenta los promedios de las remuneraciones variables, igual que en el mensualizado o igual que para la licencia anual ordinaria, es decir, tomar de los 2 promedios de las remuneraciones variables desvengadas el mayor, y a ese dividirlo por los días que trabaja en ese mes,
21 o 22, y ese resultado multiplicarlo por la cantidad de días que obtuve antes. Y obviamente la 12ª parte de aguinaldo. La indemnización, integración, mes despido, que son horas, o lo puedo llevar a días también, ¿no? Horas que restan hasta fin de mes por el jornal por hora, más el promedio de las remuneraciones variables percibidas de los últimos 6 meses anteriores a la extinción. Pero antes dije, esta indemnización tiene la misma base de cálculo que la del preaviso. O sea, una base de cálculo. Aunque tenga una antigüedad mayor a 5 años y la del preaviso sean 2 meses, para la integración mes despido tomo una base de cálculo, no el doble. Y a eso lo voy a dividir por 30 y lo voy a multiplicar por los días que faltan. Lo mismo lo puedo llevar a horas. ¿M? Digamos que en realidad, si estamos hablando de un jornalizado, lo que voy a tener que hacer es ver las horas que faltan a fin de mes y las multiplico por el jornal hora, y por otro lado hago el cálculo de las variables. Pero esto ya lo voy a tener porque antes voy a calcular la indemnización del preaviso. Y acá me voy a pagar 1 o 2 meses de la remuneración fija, la última, y el promedio de las remuneraciones variables percibidas de los 6 meses anteriores a la extinción de contrato. Y recuerden que si están en un periodo de prueba, no hay integración mes despido. A estas 3 indemnizaciones les calculo el aguinaldo. Y acá también se me presenta otras situaciones, pero antes de esto les comento que también acá están las dos doctrinas. No corresponde el aguinaldo, por lo mismo que explicamos antes, o sí corresponde. ¿Por qué? Porque si al empleado le hubiesen otorgado el preaviso, ese mes o 2 meses son base de cálculo para aguinaldo. Y como no se lo otorgaron, sino que se lo sustituyeron por una indemnización, si no le pago esa 12ª parte, le estoy pagando menos que si le hubiese otorgado el preaviso. Existen esas dos posturas. Bien, como dije antes, el preaviso se prueba por escrito, por telegrama o carta documento. Ahora, el trabajador, supongamos que tiene 2 meses que le han otorgado preaviso, puede renunciar a un plazo faltante para terminarlo sin derecho a remuneración, pero sí percibe la indemnización, digamos, hasta la fecha que prestó servicios. Y para esto es necesario que el empleado envíe la renuncia en un telegrama obrero. O sea, es el caso de un empleado que consigue un nuevo trabajo, entonces renuncia al plazo que le falta para terminar el preaviso. También vimos que el empleador podía otorgar el preaviso y eximir al empleado de prestar servicios y abonándole igualmente las remuneraciones. ¿Y qué pasa si le notifican el preaviso cuando el empleado está con una licencia por enfermedad o cuando está gozando de vacaciones? Esa notificación va a ser nula, salvo que en la carta documento se le otorgue
para comenzar cuando termine la situación que interrumpe la relación laboral. Es decir, está enfermo y bueno, no se sabe cuándo se va a reintegrar. Está gozando de vacaciones, en ese caso, cuando terminen las vacaciones, comenzará el otorgamiento del preaviso. Y si notifican el preaviso durante la suspensión en donde no está gozando haberes, esa notificación es válida. Obviamente que esto último es para el caso en que se interrumpen los plazos del preaviso, como habíamos dicho, y por ejemplo comienza a aplicarse esa licencia por enfermedad. Por el otro lado, si se concede el preaviso, continúa entonces la relación laboral hasta que culmina el plazo del preaviso. Este preaviso, como dije, genera antigüedad, incrementa el periodo de vacaciones, computa aguinaldo y es base de cálculo para la indemnización por antigüedad. Genera pago de aportes y contribuciones. Y entonces el empleado sigue percibiendo su salario. Si se extingue el contrato sin otorgamiento de preaviso, se extingue la relación laboral a la fecha en que se notifica al empleado. No incrementa la antigüedad. En la práctica, la jurisprudencia, como les dije, dice sí, corresponde liquidar aguinaldo. No genera pago de aportes y contribuciones y percibe una indemnización de carácter no remunerativo. Y esto también es importante tener en cuenta. Dijimos, no le va a corresponder integración mes despido si está en periodo de prueba. Pero en el caso del preaviso, durante ese periodo de prueba, no tiene la integración del mes despido si se omite otorgarlo, si se omite su otorgamiento. O sea, le pagan la sustitutiva de preaviso, pero no la integración mes despido. ¿Ok? En cambio, si se renuncia en forma tácita o expresa al periodo de prueba, a la indemnización sustitutiva de un mes, porque está en periodo de prueba, debe adicionarse. En realidad, la indemnización sustitutiva no va a ser de un mes, va a ser de 15 días. Acá hay un error. A esta debe adicionarse la integración, perdón, sí va a haber un mes, porque se está renunciando en forma tácita o expresa al periodo de prueba. Entonces, le va a corresponder un mes más la integración del mes de despido. Disculpen, pero ya a esta altura ya estoy mareada. Bien, ¿y por qué SAC? Es lo que dijimos hace un ratito. Y ahora tenemos que ver qué es esto del artículo 245 de la ley. Y está dividido en párrafos. En el primer párrafo se refiere a que cuando el empleador despide sin justa causa, habiendo otorgado o no preaviso, esto es independiente, deberá pagarle al trabajador una indemnización que va a ser igual a un mes de sueldo por cada año de servicio o fracción mayor de 3 meses. O sea, cuando tengo 5 años y 3 meses, son 5 años. Si tengo 5 años y 3 meses y medio, serán 6. ¿Y en base a qué? ¿Cuál es la base de cálculo para aplicarle la cantidad de años de antigüedad? La mejor
remuneración mensual normal y habitual devengada durante el último año o durante el tiempo de prestación de servicios si fuese menor. Entonces, acá ya tenemos dos cuestiones. Una es que la base de cálculo es la mejor remuneración mensual normal y habitual devengada. La otra es la antigüedad, es decir, que cada mes, un mes de sueldo por cada año que trabajó o por fracción mayor a 3 meses. Ahora bien, esa mejor remuneración mensual normal y habitual devengada, la tengo que comparar con el tope indemnizatorio. El tope es un dato estadístico que debe publicar el Ministerio de Trabajo. Entonces, ¿qué es ese tope? Es 3 veces el importe mensual de la suma que resulta del promedio de todas las remuneraciones que prevé el convenio colectivo que se aplica a ese trabajador en el momento del despido, por la jornada legal o por la jornada del convenio colectivo. Y se excluye el importe que corresponde a la antigüedad. Entonces, esto, que es un dato, lo provee el Ministerio de Trabajo. ¿Qué sucede? Que cuando hay incrementos salariales, como está sucediendo en los últimos tiempos, ese tope cambia, porque las remuneraciones se incrementan y como el tope está en función a esa suma y el promedio que se hace de las remuneraciones, cambia. Pero el empleador va a utilizar el tope indemnizatorio último publicado, aunque no se haya actualizado. Ese tope nunca va a poder ser menor a 3 salarios mínimos vitales y móviles. Entonces, ¿qué hace el empleador? Tiene que comparar la mejor remuneración con ese tope y toma el menor de estas dos cuestiones y le aplica la antigüedad. Después, también explica o menciona el artículo que aún aquellos empleados que no estén incluidos en el convenio colectivo, se les tiene que aplicar el tope indemnizatorio, el del convenio, el de la actividad, o si hay dos convenios para esa actividad, tienen que aplicarle el más favorable a ese empleado fuera de convenio. Después menciona que los que están remunerados a comisión o con remuneraciones variables, es de aplicación el convenio al que pertenezca o aquel que se aplique en la empresa si fuese más favorable. Y por el otro lado, el resultado de esa indemnización no puede ser menor a una mejor remuneración mensual normal y habitual devengada. Esto está en el último párrafo. Entonces, ¿cuáles son los pasos? Primero, determinar dentro de los 12 meses anteriores a la extinción del contrato la mejor remuneración mensual normal habitual devengada. Buscar el tope indemnizatorio y compararlos. Es el vigente a la fecha de la extinción y el vigente es el último publicado. Los comparo, de los dos tomo el menor y lo multiplico por los años de servicio y el resultado es la indemnización por antigüedad, que siempre tiene que ser mayor
a la garantía mínima, que es una mejor remuneración mensual normal, habitual, devengada. Bien, el primer problema que vamos a tener es determinar esta mejor remuneración. ¿Y por qué? Porque tiene que cumplir con todo, la mejor, que sea mensual, que sea normal, que sea habitual y que que esté devengada. Bien, ¿qué significa que sea la mejor? Quiere decir que la de mayor cuantía, la de mayor importe, pero tiene que ser normal, mensual y habitual. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Como esta indemnización por despido se calcula en base a lo devengado, yo tengo que imputar a cada mes de ese año los conceptos fijos y variables devengados en cada uno de esos meses. Para que sea busco la mayor, pero con esa condición, ¿no? Que sea normal, mensual, habitual. Es decir, que van los conceptos fijos y variables devengados con habitualidad. Eso como primer punto. Después, ¿qué significa normal? Que tiene que adoptarse un criterio de normalidad. Se refiere al importe, que el importe no sea desmesurado, que no llame la atención. ¿Qué significa mensual? Y esto es que se deben computar solo conceptos que se devenguen o que se liquiden mensualmente. Y acá también, menos ya, tenemos problemas. El primer problema es qué hacemos con el aguinaldo. El aguinaldo se devenga o se liquida mensualmente. Bueno, una parte de la doctrina opina que sí, que se devenga mensualmente, por lo que tiene que integrar el cálculo de esta indemnización. Eso es lo que opinan, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, pero acá en Cava hay un fallo plenario, que es Tulosay con Banco Central de la República Argentina, en donde se determinó que el aguinaldo no es parte de la base de cálculo de esta indemnización. También se definió en ese mismo fallo plenario que las gratificaciones, por supuesto, habituales y regulares, no van a ir a la base de cálculo en la medida en que no se paguen en forma mensual y surjan de una política por escrito en donde se eh, imponga o determine cuál es el objetivo a alcanzar para que esa gratificación le corresponda al empleado. Y todo esto notificado a los empleados. Entonces, en ese caso, ni SAC ni gratificación habitual y regular van a la base de cálculo. ¿Y qué significa habitual? Esto tiene que ver con la periodicidad de los conceptos. ¿Cuántas veces aparecen en ese año en donde estamos determinando esa mejor remuneración? Y acá tampoco está claro en la ley, entonces, mejor dicho, no está nada claro en la ley, entonces utilizamos o aplicamos jurisprudencia. Para eso, lo que tenemos que ver es si al menos se devengó en la mitad de los meses del año que estamos analizando. Y esto tiene que ver con, en principio, las remuneraciones variables. Por ejemplo, comisiones y horas extras. Se devengaron en 6 de los 12 meses, aunque se hayan pagado o percibido
no todos los meses, pero digamos, si hay 6 meses de devengamiento de estos conceptos, se los considera habituales. El tema, el tema es que nosotros vimos lo que habíamos empezado ayer, que la ley de contrato de trabajo en el artículo 103 dice que menciona qué es remuneración y nosotros buscamos conceptos que enunciamos, ¿sí? Y que todos esos conceptos eran conceptos de carácter o naturaleza remunerativa. Pero además hay un convenio de la OIT, que es el número 95, que también define lo que es remuneración. Y ahí menciona que es todo aquello que perciba el empleado en dinero o en especie, no importando la denominación que se le dé, eso no interesa, sino que todo lo que perciba es remuneración. Entonces acá nos preguntamos, ¿qué va en esa base de cálculo? Y va todos los adicionales que tenga quizás un convenio colectivo de trabajo, los premios que por ahí se otorguen al trabajador, como por ejemplo un premio a la producción, eso sería un bono por productividad. eh, También el plus por asistencia y puntualidad o el presentismo, la provisión por parte de la empresa o del empleador de un automóvil, eh, que se le suministra generalmente a un personal jerárquico que está excluido del convenio para uso exclusivo de él y de su familia. Esto es un beneficio social. Esto constituye una ventaja patrimonial, una ganancia para el empleado. ¿Ok? Entonces yo también tendría que imputar el valor de ese automóvil. ¿Cómo lo podemos fijar? De acuerdo al seguro del automóvil, a la cotización del seguro. Esa sería una manera, y obviamente a eso hay que restarle las amortizaciones. También el valor locativo de una vivienda que utilice el empleador. Si le entregan un celular, la telefonía, el abono, lo que fuere, también tendría que entrar en esta base de cálculo. Los feriados, el feriado trabajado. Y acá podemos entrar en una discusión también, porque primeramente en nuestro país hay como 19 feriados nacionales al año. Por lo tanto, se devengan y se pagan 19 veces. En consecuencia, yo podría decir que se devengan en más de la mitad de los meses del año. Entonces yo podría decir, ese feriado trabajado, yo también lo tengo que subir. Las horas extras también, siempre y cuando se devengan en la mitad de los meses del año que estoy analizando. Las gratificaciones, cuando sean habituales y regulares, tendrían que estar ahí a pesar de ese fallo plenario. Los viáticos, sin la obligación de entregar el documento de respaldo, y también los incrementos salariales no remunerativos. Es decir, es una base amplia. ¿Y qué es lo que no tendría que entrar? Todo lo que no mencionamos acá. ¿Y qué pasa con las vacaciones, con la licencia anual ordinaria? Y acá hay dos posiciones también. Una posición que menciona que eso es anual.
que por lo tanto no es mensual y entonces no van a base. Y la otra postura es que se devenga todos los meses, los 14 o los 21 días que va a gozar el empleado, se fueron devengando todos los meses. Entonces, esa parte de la doctrina opina que eso tiene que ir a esta base de cálculo. Entonces, como verán, si el empleador solo toma la base de cálculo los conceptos remunerativos en dinero, después ante una demanda laboral del empleado, el empleado puede solicitar que se recalcule la indemnización imputando el automóvil, el celular, el valor locativo de la propiedad, todo lo que fuimos enumerando, que forman parte de lo que sería una ventaja patrimonial para el empleado, y el juez diga lugar o no, en principio, ¿no? Así que no es fácil encontrar esa mejor remuneración. Bueno, ¿qué significa devengada? Que se hayan devengado en los meses en que estamos computando, aunque no se paguen todos los meses. Entonces, para este cálculo, como dijimos, tenemos que recurrir a el cuadro de los devengamientos, ¿sí? Ahora, ¿qué significa lo de la garantía mínima? Es decir, que la indemnización no puede ser menor a una mejor remuneración mensual normal habitual de vengada. Veamos un ejemplo. La mejor es de 100.000 pesos y el tope de indemnizatorio de ese convenio es de 45.000. La antigüedad es de 7 meses y un día. Es una fracción mayor a 3 meses, por lo tanto, la antigüedad computable es un año. Si yo tengo que tomar el menor, tomo los 45.000 y me da una indemnización de 45.000, pero 45.000 es menor a una mejor remuneración. Por lo tanto, la indemnización va a ser 100.000. Esto es lo que significa eh, la garantía mínima. Por el otro lado, hay un caso, que es el caso Bisotti, que seguro que sabrán de qué se trata, y es del año 2004. Este es un fallo que vinculaba solo a las partes. Bisotti con AMSA, que era una prepaga. Entonces, Bisotti era un empleado jerárquico y se le aplica el tope indemnizatorio en la indemnización por despido. Y resultó que este tope fue confiscatorio porque al compararlo con la mejor remuneración, el tope reducía a esa mejor remuneración en más de un 33%. En consecuencia, para ese caso, resolvieron que para calcular la base de la indemnización iba a ser igual al 67% de la mejor remuneración. Este caso asentó jurisprudencia. En consecuencia, a lo largo de los años, se fue aplicando. En los casos en que efectivamente reducía la mejor remuneración en más de un 33%, se hacía la base, como menciona el fallo Bisotti, tomando el 67% de la mejor remuneración. Pero como este fallo no está incluido en la letra del 245, no es obligatorio. En consecuencia, el empleador puede aplicarlo o puede no aplicarlo. Llegado el caso, ante una demanda laboral, el empleado también podrá solicitar que se recalcule la indemnización aplicando el caso Bisotti. Y es más que seguro que se lo van a dar por bueno.
¿Por qué? Porque asentó jurisprudencia. Y sobre todo para el personal jerárquico, donde tiene quizás altos saberes y los topes son bajos. Veamos el caso de la aplicación de Bisotti. Si tengo una mejor remuneración que cumple con todo y es de 100.000 y tengo un tope de 50.000, ¿qué me pasa en este primer caso? Siendo que la antigüedad es 5 años, 8 meses y 10 días, o sea, antigüedad computable, 6 años. Desde ya, 50.000 es el 50% de 100.000. Por lo tanto, acá aplicó Bisotti y digo, el 67% de 100.000 es 67.000. La indemnización, en este caso, sería de 402.000 pesos. El segundo caso es con un tope indemnizatorio de 70.000. Acá no me está reduciendo los 100.000 en más de un 33%. Por lo tanto, yo voy a utilizar los 70.000, porque comparo los 100.000 con los 70.000, y lo multiplico por los 6 años y me da 420.000. Si yo acá quisiese usar Bisotti, obviamente que la base sería 67.000, menor al tope. No correspondería. Y como les dije, el tope nunca puede ser menor a 3 veces el salario mínimo vital y móvil vigente al momento de la extinción del contrato. Acá tenemos el fallo Tulosay, se aplica en Cava, que se refería al aguinaldo y a las gratificaciones, bonificaciones o premios, ¿sí?, que no lo aplican en Santiago del Estero. Es plenario para Cava. Y ahora vamos a un caso práctico. Vamos a tener dos casos prácticos en esta parte del curso. Ahora vemos uno y al final vamos a ver otro. Datos. Tenemos una empleada que ingresó un 1 de abril del 2003 y renunció un 20 de noviembre del 2004. Pero la volvieron a contratar un 1 de junio del 2010 y la despidieron sin justa causa un 31 de agosto del 2022. Entonces tiene un primer periodo, contrato, y un segundo tiempo de servicio. Jornada de 9 a 17, el básico más los adicionales fijos del convenio colectivo, 100.000. Despido sin justa causa, intempestivo. Intempestivo implica no otorgamiento de preaviso. Bien, ya que ya sabemos que tenemos para todos los cálculos de la remuneración fija, vamos a tomar 100.000. Ahora vamos a ver que a su vez le hacen entrega de útiles escolares y guardapolvo al inicio del ciclo lectivo para los hijos, que además le pagan una gratificación habitual de 45.000 pesos en junio y en diciembre, y que a su vez las vacaciones que correspondían al año 2021 se las abonaron en enero en enero del 2022. Y que por la antigüedad, al 31 de diciembre del 2021, le correspondían 28 días corridos. Que la licencia la inicia un 10 de enero y que se reincorpora al trabajo un 7 de febrero. Y que durante el 2021 no percibió remuneraciones variables, solo la gratificación semestral. Bueno, a su vez, vamos a encontrarnos con que percibe remuneraciones variables, comisiones y horas extras.
Y vamos a ver el primer cuadro, son las remuneraciones percibidas del año 2022. Se lo despide el 31 de agosto. Por lo tanto, acá le van a corresponder los 100.000 pesos, tiene comisiones y tiene acá horas extras. A su vez, esto lo percibido. En junio le pagaron 45.000 pesos de esa gratificación semestral habitual. ¿Eh? Y en agosto le pagan 15.000 de esa gratificación. Ahora vamos a ver por qué. La cuestión es que acá abajo tenemos las remuneraciones devengadas desde parte del 2021 y del 2022 hasta agosto. Y ante esto, primero, en lo percibido, vamos a observar la columna de vacaciones, porque acá dijimos, le están pagando un adelanto vacacional, que recuerden que cómo lo tengo que calcular. ¿Mm? En este caso, 67.200 dividido 25 por 28 días, que decía ahí que le correspondían 28 días de vacaciones. ¿Ok? Ahora, cuando yo paso al cuadro de los devengamientos, en enero y en febrero, el plus vacacional, que está incluido acá, lo tengo que imputar a enero por los días que gozo en enero y a febrero por los días que gozo en febrero. O sea que de paso estamos practicando acá la liquidación anual de las vacaciones. Entonces fíjense lo siguiente. En, en este mes de enero la remuneración fija era de 60.000 pesos. O sea, la que tengo que considerar como última conocida del mes anterior, ¿ok? Del mes de diciembre, cuando le calcularon las vacaciones. En definitiva, yo tomo los 60.000 pesos, los divido por 25, los multiplico por 28, me da 67.200. Y luego a eso le resto los 67.200 dividido 30 por 28 para obtener el plus. Y el plus es 11.200 pesos. De esos 11.200 de plus, hay una parte que corresponde a enero, ¿m? Que son 22 días, porque en enero trabaja 22 días el empleado, y entonces los 11.200 son para 28. Para 22 son 8.800. Acá puse 8.400, pero son realmente 8.800. Y en febrero de los 11.200, yo tengo que imputar 6 días. Y me da 2.400. O sea que acá es 8.800 y acá 2.400. Es lo mínimo, no importa para el cálculo. Y la gratificación de estos 45.000 la imputo al año para atrás en una sexta parte para cada mes, 7.500. Y obviamente que en agosto voy a tener 7.500 pesos. En julio, 7.500 pesos. Entonces, vamos a ver ahora cómo resolvemos esta situación. Todo es, en este caso, devengado igual a percibido. Conceptos remunerativos. El sueldo más a los adicionales del convenio son 100.000. Perfecto. Ahora, la gratificación semestral proporcional.
Los 45.000 pesos los divido por los 180 días del semestre y los multiplico por julio y agosto, los 2 meses devengados en este semestre. Y esto me da 15.000. ¿Mm? El aguinaldo proporcional, tengo que buscar entre julio y agosto la mejor remuneración mensual devengada. 142.500. O sea, los 2 meses que componen este semestre. Bien, estos 142.500 le aplico el 50%, lo divido por 180 y tengo 60 días, julio y agosto, 23.750. Bueno, ya resolví lo remunerativo. Bien, ahora vamos a calcular la indemnización de las vacaciones no gozadas, año de baja. Entonces, el primer contrato, habíamos dicho que comenzó un 1 de abril del 2003 y finalizó un 20 de noviembre del 2004. La suma de ambos me da 1 año, 7 meses y 20 días. El segundo contrato, del 1 de junio del 2010 hasta el 31 de agosto del 2022. Y esto me da 12 años y 3 meses. Entonces yo tengo que sumar estas dos antigüedades. Cuando las sumo, la antigüedad total al 31 de agosto es de 13 años, 10 meses, 20 días. 13 años, 10 meses, 20 días. La antigüedad que tengo que computar, pero al 31 de diciembre, es 14 años, 2 meses, 20 días. Es el transcurrir de septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Entonces, acá yo tengo esta antigüedad al 31 de agosto, que es la que voy a utilizar para la indemnización del 245. Y esta, al 31 de diciembre, es la que voy a utilizar para la indemnización de estas vacaciones. Y de acuerdo a esta antigüedad, le corresponderían 28 días de vacaciones, pero lo tengo que proporcionar. Y entonces me fijo de enero a agosto, si todos los meses tienen 30, esto es 30 por 8 meses. Esto me da 240, lo divido por 360 y 18,67 son los días que yo le voy a pagar. Y ahora tengo que ir a ver el cuadro de lo devengado durante este año. Entonces, de lo variable, ¿sí? Porque yo ahora tengo que ver el tema de los promedios. Entonces, ¿qué sucede aquí? El promedio del año de la extinción es de enero a julio. Sumo todo esto y lo divido por 7. Y el promedio de los 6 meses anteriores a, a esta situación es febrero, marzo, abril, mayo, junio y julio. Veámoslo acá. De enero a julio, la suma es 191.925, que lo divido por 7 meses. Y de febrero a julio es 181.425 dividido 6. Obviamente que de los dos tomo el del semestre anterior. Por la parte fija, divido por 25, 4.000 pesos por día. Por la variable de estos dos, elijo
los 30.237,50, que a su vez divido por 25 y me da 1.209,50. La suma de los fijos y de esto variable me da 5.209,50. Esto, que es el valor por día, lo multiplico por estos 18,67 y la indemnización es de 97.244 pesos y el SAC es la doceava parte o el 8,33%, es 8.100,43. Ahora voy a ver la sustitutiva de preaviso. La parte fija son 100.000 y luego tengo que aplicar las el promedio de las remuneraciones variables percibidas en los 6 meses anteriores. Y es el mismo promedio que utilicé antes. Entonces, el total de la base de cálculo es 130.237,50. Pero como tiene una antigüedad mayor a 5 años, esto es por 2. Son 2 meses que le tengo que pagar. Y a esto, la doceava parte del aguinaldo. Si yo tuviese que pagarle la integración mes despido, que acá no corresponde porque el último día trabajado es el 31, la base que tengo que tomar es 130.237,50. Esta es la base, a lo cual dividiría por 30 y lo multiplicaría por los días restantes para terminar el mes. Y ahora tengo que calcular la del 2,45. Entonces, tengo que ir a buscar esa mejor remuneración mensual normal habitual de vengada de los últimos 12 meses anteriores. Entonces yo voy a ir acá. ¿M? Y acá, ojo que también tengo los aguinaldos, pero la mayor es 142.500, ¿sí? Yo acá tomo las comisiones, tomo las horas extras porque se me están devengando más de la mitad de los meses. Y el plus vacacional yo considero que corresponde, porque se va devengando mensualmente, entonces yo lo incluyo. ¿Mm? La gratificación también la incluyo, ¿ok? Porque no, no estoy en cada. Entonces, la mejor es 142.500 y supuse que tengo un tope indemnizatorio del convenio XXX de 65.200. Entre los dos elijo el menor y recuerden que la antigüedad del 31 de agosto, la computable era 14 años. Vamos de vuelta para atrás. 13 años, 10 meses, 20 días. 14 años. Resultado, la indemnización es de 912.800 pesos y cumple con la garantía mínima, o sea, supera a la mejor remuneración de 142.500. Ahora, esos 65.200 disminuyen a la mejor remuneración en más de un 33%. En consecuencia, voy a aplicar Bisotti y voy a tomar el 67% de los 142.500, 95.475 por 14 años, 1.336.650. Diferencia con los
912.800. Este es el recibo de esta liquidación final. Acá no hago ni impuesto a las ganancias ni nada, no me fijo tampoco si le corresponde o no, eso lo dejo de lado. Bien, observamos que tenemos que pasar ese sueldo básico, nuevamente hago la advertencia, acá está sumado el básico con los adicionales por 30 días, las comisiones de 30 días, la gratificación semestral de 60 días que era de 15.000, el SAC proporcional, ¿m? Que es 23.750, las horas extras al 50%, que es 15.000, y comienzo a pasar acá en los conceptos no remunerativos las indemnizaciones. La de vacaciones no gozadas, 18,67, y este es el unitario, el SAC. En realidad acá pongo 1 porque no es el 0,50, sino en realidad acá hay que poner el 8,33, no 1, 8,33. ¿Sí? Son los 8.100,43. Después, la sustitutiva del preaviso, que son 2 meses a esta base, este es el total, y la indemnización por antigüedad decidió, ¿sí?, que esos 14 años a este valor de Bisotti, pagarle Bisotti. Y después tengo un redondeo. Estos conceptos, los 171.750, son los que están sujetos a las retenciones del 17%, y obviamente esto está por arriba de lo que era la base imponible mínima de ese agosto del 2022 y por debajo de la base máxima de ese agosto 2022. Por lo tanto, las retenciones al trabajador las calculo sobre 171.750 pesos. Eh, ok, acá el artículo 255 bis de la ley menciona que las liquidaciones finales deben abonarse de acuerdo al artículo 128. Es decir, que hasta el cuarto día hábil, computando como primero el día de la extinción. O sea que yo acá tendría que decir, bueno, el 1 de septiembre, y acá le estoy pagando el 2 de septiembre. Y también acá, importante, como dije antes en los otros ejercicios, deposité el 7 de agosto la declaración jurada del 931 de julio del 2022. ¿Ok? Y en periodo abonado le pongo agosto 22, liquidación final. Bueno, ahora sí vamos a seguir con otros conceptos. A ver qué me preguntan, o sea que si el empleado en un primer tramo renuncia, ay, no llegué. Cintia, ¿me podés leer esa pregunta? Sí, ya te la leo. Espérame un segundito, Sí. que la estoy poniendo. O sea que si el empleado en un primer tramo renuncia y luego es despedida, ¿se computa todo para la indemnización aun cuando ella renunció? Mm. Eh, Siempre, yo expliqué, la antigüedad nunca prescribe. Esto está en el artículo 18 y 19 de la ley, en donde mencionan
que para todos los cálculos donde intervenga la antigüedad, tenemos que sumar todos los periodos trabajados. Entonces, ella renunció. Si la hubiesen despedido en el primer contrato y después la volvieron a contratar, también los sumo. A todos los efectos de lo que estamos viendo hasta ahora, yo tengo que sumar la antigüedad. Pero justamente ahora vamos a ver qué pasa con el reingreso de un trabajador. Igual la antigüedad la tengo que sumar. ¿Eso está claro? Entonces, bueno. Eh, Justamente acá, eh, el empleado reingresa a trabajar para el mismo empleador, para quien ya trabajó durante uno o más periodos anteriores. Y acá te pongo artículo 18 más 19 igual a antigüedad, o sea, no prescribe. Entonces, si en esa extinción del periodo anterior, ese empleado hubiese percibido indemnizaciones por antigüedad, ¿m? Por antigüedad, esos importes de indemnizaciones que le pagaron van a funcionar como un pago a cuenta, ¿sí? En el caso de que en este segundo contrato lo despidan. Entonces, vamos a ver cómo trabajamos con esto, pero la antigüedad yo igual la tengo que sumar. Y lo único que puedo restar es justamente lo que le pagaron años atrás de indemnizaciones, pero por el concepto de despido. Mira, 245, despido sin justa causa; 246, despido indirecto; 247 es el 50%; 250 es el tema de los contratos a plazo fijo; 251 y 53 es el tema jubilación, si no me equivoco; y 254, no se actualizan con ningún índice. 254 es incapacidad e inhabilidad. O sea que son todas por extinción del contrato, la indemnización por despido. Y no, realmente es ridículo porque no se aplica ningún coeficiente de actualización. Vamos al caso. Ingresó un 1 de abril del 2000, lo despidieron un 30 de mayo del 2004 y lo volvieron a contratar un 1 de febrero de 2015 y lo despiden un... sí, obvio, lo deberían actualizar, pero no va a valor nominal. Y lo despiden un 28 de febrero del 2023. La mejor remuneración normal, mensual, habitual, devengada del año del despido es de 150.000. ¿Y qué le pagaron ahí al 30 de mayo del 2004 en concepto de indemnización por antigüedad? 25.000 pesos. El procedimiento es primero calcularle la antigüedad total. Entonces, en el primer periodo tiene 4 años y 2 meses y en el segundo 8 años. Antigüedad total 12 años y 2 meses. Segundo paso, calcular la indemnización por despido computando los 12 años y 2 meses, o sea, 12 años. Y acá es esa mejor remuneración por 12. No estoy acá aplicando ningún tope indemnizatorio, debería, obviamente. A esto que me da 1.800.000, lo que hago es restarle en el tercer paso los 25.000.
y esto me da 1.775.000. El último paso es calcular la indemnización, pero computando solo la antigüedad del segundo periodo, o sea, 8 años. 150.000 por 8, 1.200.000. No puede percibir una indemnización mejor a la de el paso 3. Entonces, no puede percibir menos, perdón. Entonces, se compara las dos y si la del cuarto paso es menor a la del tercero, le tengo que pagar 1.775.000 pesos. De eso se trata, pero estos 25.000 son exiguos, porque esto es un valor nominal. ¿Hasta cuándo se actualizaba estas indemnizaciones? Hasta abril de 1991, que dejó ya de aplicarse coeficientes este, de actualización. Bien, ¿qué pasa con esta indemnización que no es imputable al empleador? Es ante la falta o disminución de trabajo o por fuerza mayor. Entonces, ante la falta o disminución de trabajo, que esto es ajeno a la voluntad del empleador, el control de él, puede ser de naturaleza económica y también, agregamos, de naturaleza tecnológica, y que a falta o de disminución de trabajo hace imposible que continúe desarrollándose la actividad económica y por ende la relación laboral. Entonces, se decide extinguir el contrato, pero el empleador tendrá que demostrar que buscó todas las alternativas posibles para que el contrato continúe. ¿Mm? Acá, en esta indemnización, está la del 2,47, o sea, el 50%. Pero veamos ahora lo que significa la fuerza mayor y tiene que ver con todas eh, cuestiones de la naturaleza. Son situaciones de la naturaleza como terremotos, inundaciones o catástrofes. Se pueden, son previsibles, pero son inevitables, ¿sí? O sea, en el caso del terremoto es previsible, pero es inevitable. En el caso de la inundación es imprevisible, ¿sí? En una zona que no se inunda, pero es previsible, pero inevitable en un lugar que se inunda. Y la catástrofe en un lugar imprevisto, cuando no solo resulta imprevisto, inevitable, sino que no es viable ni predecible. O sea, obviamente no imputable al empleador. Pero antes de suspender o extinguir el contrato por estas causas, el empleador tiene que iniciar un procedimiento preventivo de empresas en crisis. Y acá hay varias normativas a seguir. Está la Ley Nacional de Empleo, que es la 24013. En su artículo 98 menciona que el empleador que despida o que suspenda por razones de fuerza mayor, causas económicas o tecnológicas, deberá tramitar el procedimiento preventivo de crisis de empresa en el Ministerio de Trabajo cuando afecte esta situación a más del 15% de los trabajadores en empresas de hasta 400, a más del 10% en empresas de 400 a 1.000 y a más de 5% en empresas de más de 1.000 trabajadores. O sea que desde el 98, unos cuantos artículos mencionan esta situación, cómo proceder
a iniciar el trámite. Ahora bien, si la cantidad de empleados que se vayan a ver afectados no alcance a estos porcentajes, entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Antes de suspender o antes de reducir jornadas o antes de despedir, deben seguir el procedimiento, pero que está en estos decretos 328 del 88 y 265 del 2000. Y además, si la empresa tiene más de 50 trabajadores, también tienen que dar cumplimiento al decreto 2072 del 94. Esto les comento para que tengan idea y si les interesa entrar a ver estas normativas. O sea que mientras está este procedimiento, el empleador no puede hacer nada, pero el empleado tampoco puede utilizar medidas de fuerza, cosa que en la práctica vemos que no es así. Bien, y ahora lo que vamos a ver es la extinción del contrato de trabajo según la modalidad de contratación. ¿Mm? Y en 5 minutos vamos a parar por 10 minutos debido a que ya estamos desde las 3 de la tarde, ¿no? Y si no, miren, vamos a parar ahora, que son, no sé si van a ser y cuarto, a ver qué hora es. Sí, 19:12. Bueno, 10 minutos, o sea, y 20, De ¿les acuerdo. parece? 19:20. Arrancamos, retomamos. Gracias, Bueno, contadora. gracias, Cintia.